Hola, soy Mónica Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a una actividad más de esta sexta feria del libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación, el doctor Arturo Rodríguez Doring nos hablará del color y la medicina, de algunos apuntes de un idilio inmemorable. Arturo Rodríguez Doring es un pintor que tiene un doctorado en Historia del Arte. Su tesis doctoral trata del color en la pintura mexicana del siglo XX y su trabajo como investigador en el Instituto Nacional de Bellas Artes está centrado en la teoría del color y su relación con otros campos del conocimiento, como bien puede ser la medicina. Las ciencias exactas y su relación con el arte son uno de sus temas centrales. Los dejamos con el doctor Arturo Rodríguez Doring. Hola, muy buenos días. Soy Arturo Rodríguez Doring, soy pintor y también soy investigador. Me interesa mucho la ciencia, me interesa mucho la medicina también. Alguna vez quise ser biólogo y espero que les pueda aclarar algunos aspectos que tienen que ver con el color y la medicina de manera muy directa. Estamos viendo en este momento una imagen, pues, idealizada o no, de lo que es un médico moderno. Un médico, bueno, en este caso es un médico blanco, es mujer, una mujer médico. Ese es el arquetipo de la gente que nos cura, de la gente que nos trae el bienestar. Es decir, la medicina puede ser nociva y puede ser curativa. Las medicinas que nosotros tenemos en nuestros botiquines normalmente son para curar, pero si tomamos en exceso nos podemos morir también y enfermar. Es decir, la medicina desde el principio es esta cosa bipolar, digamos. O sea, una planta puede ser benéfica y puede ser nociva también. O sea, cuando se suicida Sócrates, ¿no? Toma cicuta y la cicuta es una planta que puede curar como puede matar. Y ahorita vamos a ver una serie de compuestos como el sulfuro de arsénico que son sumamente tóxicos y que pueden ser veneno, pero también pueden ser cura. Es decir, la medicina tiene estas dos cualidades. Y entonces, desde los tiempos más remotos, el color tuvo mucha importancia. Es decir, estos compuestos que nosotros consumimos de manera cotidiana tienen color. O sea, el betabel es rojo y la miel es ámbar o amarilla y así por el estilo, ¿no? Entonces, los colores más antiguos definitivamente son el blanco y el negro. La luz del día y la oscuridad de la noche. Lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Entonces, la medicina desde el principio tiene color y antes de que existieran los médicos, lo llamábamos magia. Y entonces hay magia blanca y magia negra. Y los médicos, como la señorita que vimos anteriormente, son buenos y son occidentales y son europeos y son blancos. Y los médicos brujos son malos y son malvados y son negros. Y eso es una convención con la que tenemos que tener mucho cuidado porque es una convención con la que hoy en día ya nadie está de acuerdo. O sea, durante siglos se manejó este asunto de esta manera. Y los gatos negros son de mala suerte y las brujas visten de negro y
yo qué sé, y los santos visten de blanco. Y eso no es necesariamente correcto. Entonces, posteriormente, con las primeras pinturas que hicieron los humanos, empezaron a aparecer algunos colores, muy poquitos, por cierto, ¿no? Está el rojo, está el amarillo. Casi todos estos colores son tierras que se encuentran de manera natural yo qué sé, en la naturaleza, y son, bueno, en muchos casos son óxidos de fierro, que pueden ser amarillentos, pueden ser rojizos, y estos son los primeros pigmentos que utilizó la humanidad y son naturales. Después, los primeros seres humanos, si no es que antes nuestros primos, los neandertales, comenzaron a hacer lo que hoy se conoce como la química, y que en la Edad Media se llamó alquimia, que tiene que ver con procesos artificiales. Vamos a regresar, por favor, la imagen, ahí. Son procesos artificiales que ya implican cocimiento, es decir, ya implican un proceso químico industrial, es decir, poner en un comal o en alguna otra recipiente tierras de colores para subir la temperatura y cambiar molecularmente los pigmentos y lograr así colores nuevos. Uno de los colores nuevos inventados por el hombre más antiguos es el famoso azul egipcio, que se utilizó para glasear o vidriar porcelanas y otros implementos cerámicos. Bien, aquí estamos viendo lo que posiblemente sea el primer círculo cromático de la historia de la ciencia del color. Esto pertenece a un libro increíble que se llama Hortus Sanitatis, o El Jardín de la Salud, y es del siglo XV, aproximadamente de 1485, y fue ilustrado por Johan der Kaub, un artista de los Países Bajos. Y curiosamente, es un como mapa, o no sé cómo llamarlo, de la orina, de los colores de la orina. Entonces, los enfermos de aquella época iban con el doctor, igual que hoy en día, con una muestra de orina. Y el médico, antes de verla con un microscopio o hacerle pruebas más modernas, como pueden ser con reactivos químicos, veía el color, básicamente. Entonces, el médico, como el médico de hoy, decía: oye, tu orina está muy transparente, está muy amarilla, está muy roja o está muy negra. Y si está muy negra, vete de inmediato al hospital porque posiblemente tengas hepatitis. Y la hepatitis tiene que ver con el color amarillo, y la ictericia, que es una enfermedad que tiene que ver con los color amarillo, y tiene una ¿cómo se llama? Etimología que viene del griego, que tiene que ver con la palabra amarillo y ave, ¿no? De ícteros. Esos es que estás amarillo, tu piel está amarilla, tu tejido está amarillo, y posiblemente se deba a que tengamos demasiada bilis, o lo que se conoce como la bilirrubina. Rubina tiene que ver con el rojo, como la rubeola, ¿no? Por ejemplo, o las personas de cabello amarillo, que son los rubios. Y eso tiene que ver con una deficiencia en la bilis y tiene que ver con un problema hepático. Y en inglés la ictericia se llama jaundice, y que tiene que ver con la palabra francesa jaune, que quiere decir amarillo. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Este es un retrato de ni más ni menos que de Rafael Sanzio, uno de los tres grandes pintores del Renacimiento italiano, que es San Lucas pintando a la Virgen. Y detrás, del lado derecho, aparece Rafael autorretratado.
Entonces, ¿quién es San Lucas? Ahí vemos también un buey, o sea, San Lucas es el buey entre todos los evangelistas, y no solamente es el santo patrono de los pintores, sino también de los médicos. Es decir, San Lucas era un médico y al haber pintado a la Virgen se considera el primer artista de la humanidad en la tradición judio-cristiana, por supuesto, ¿no? Y entonces aquí viene un paralelismo muy interesante porque en el pasado y todavía hoy los médicos y los pintores y los escultores también compran sus materiales en el mismo lugar. Es decir, cuando los médicos y los pintores necesitan ciertas sustancias primas para ejercer su profesión, muchas veces recurrimos, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, a la farmacia París, que originalmente sigue estando en el centro, aunque ahora tiene sucursales, y en esa farmacia antiquísima, donde todavía entregan los productos por medio de una cubeta que viene como del sexto piso, no sé de dónde, allí están los jarritos de porcelana con las sustancias que utilizamos todos. Pienso, por ejemplo, en el monocloruro de yodo. El yodo, como ustedes saben, se usa como para cicatrizar y para desinfectar, pero también es un pigmento amarillo muy concentrado, tan concentrado que se ve como café y que no se consigue más que de formas comerciales, pero así puro se consigue en estas antiquísimas farmacias, droguerías, etcétera, que todavía existen. Y allí vamos los pintores, yo les recuerdo que yo soy pintor de profesión, y coincidimos con los médicos que van a comprar ciertas cosas también que no solamente se consiguen en las farmacias comerciales, sino se consiguen en bruto en estas tiendas que datan de la Edad Media. Entonces, San Lucas, el evangelista, pintó a la Virgen y es el santo patrono de los médicos, y aquí tenemos una relación muy estrecha, ¿no? Entre ambos campos del conocimiento. Bien, otra cuestión es que para la ciencia y para las farmacéuticas, que son unas de las empresas más lucrativas del planeta, y que ahora sabemos, gracias o a pesar de, por culpa de la pandemia terrible que estamos viviendo, del famoso COVID-19, que estas empresas están haciendo, si ya eran multimillonarias, están quintuplicando sus ingresos, porque son los que inventan las vacunas y los que las comercializan y las venden. Pero además venden otro tipo muchos tipos de materias, ¿no? Por ejemplo, una de las farmacéuticas, que no sé si tengo autorización nombrar, pero es la Eli Lilly. Esa empresa inventó el mertiolate en los años 20 y que se llama Tiomersal, y lo venden por hectolitros, es decir, millones y millones de botellas diarias. Y imagínense ustedes, durante la Segunda Guerra Mundial, todos los ingresos que significó este antiséptico, que es como uno de los más socorridos del mundo. Y para esta farmacéutica que mencioné, es uno de los compuestos químicos más importantes de su producción. Bien, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Entonces, el color y la medicina, por supuesto, tienen que ver con los sentidos. Es decir, el médico original, si ustedes ven imágenes de los médicos de la Edad Media y de los siglos posteriores hasta el XVIII, cuando estaba la peste, por ejemplo, utilizaban unas especies de picos de aves
unos como cucuruchos para poder oler a los enfermos. Es decir, los enfermos emiten olores característicos que se pueden distinguir. O sea, cuando uno entra a una habitación donde hay un enfermo o donde hay un cadáver, lo primero que percibimos es el olor. O sea, el olfato es uno de los sentidos más especializados y más desarrollados entre los mamíferos y, por supuesto, ahí entramos los seres humanos. El color, el olor, el sonido, el tacto, todos los sentidos están absolutamente relacionados y todos llegan a nuestros cerebros y gracias a nuestra experiencia, nos dan muchísima información. O sea, esa persona huele bien, ese animal huele horrible, esa planta suena también, pero huele como venenosa, o etcétera, etcétera. Y entonces, por medio del olfato y del sonido y del tacto, etcétera, nosotros entramos en contacto con el mundo. Es decir, nuestro cráneo es como una caja que tiene agujeritos y por medio de esos agujeritos entramos en contacto con el mundo. Nuestro cerebro se conecta con el exterior por medio del nervio óptico, por medio del oído, por medio de las células y glándulas olfatorias de nuestra nariz y de nuestra paladar y nuestra boca, etcétera, etcétera. Y entonces podemos saber si algo es frío, si algo es caliente, etcétera. Y así es como se desarrolló también el conocimiento de la medicina. Es decir, el mundo se dividía en 4 elementos originalmente. Hoy sabemos que hay más de 100, según la tabla periódica. Y estos 4 elementos eran la tierra, el aire, el agua y el fuego. Entonces, cada uno de estos tenía un color característico, que eran el rojo, el verde, el negro y el azul. Y entonces, estos son los 4 humores que componían el cuerpo humano. Y los médicos antiquísimos, o sea, antiquísimos me refiero antes de Cristo, sabían que estos 4 elementos tenían que estar en equilibrio y que si alguien tenía demasiada sangre o demasiada flema, podría tener problemas. Y entonces aquí el color y la medicina encuentran su origen, como el título de esta charla, su origen milenario o antiquísimo, ¿no? Bien, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Esto es un diagrama que representa a los planetas, representa los elementos y representa el color. Esto proviene de lo que conocemos como la alquimia. Antes de que se hablara de química, medicina y física, antes que todo está la filosofía, y de ahí vienen no solamente la ciencia, sino también el arte, ¿no? O sea, son parte del mismo conocimiento. Y los artistas científicos siempre han existido. Uno de los ejemplos más recordados, por supuesto, es Leonardo da Vinci. Se supone que Leonardo da Vinci, al igual que Isaac Newton, pertenecían a una especie de secta, ¿no? Que eran los linces, y que eran así como lo llaman ahora en las novelas de ciencia ficción, los iluminados. Estos artistas científicos tenían un conocimiento muy complejo y eran, en principio, habían sido iniciados en lo que conocemos como la alquimia. Y ahí el lenguaje secreto, el lenguaje oculto, que conocemos hoy en día como la cábala, que son las personas que conocen a profundidad las leyes hebraicas, sintetizadas en un texto que es la Biblia de los judíos, que es la Torá.
Y ahí viene una serie de conocimientos secretos que se vinculan con la tradición hermenéutica, es decir, el conocimiento secreto del antiguo dios Hermes, de Hermes Trimegisto. Y la alquimia maneja una serie de, de elementos, no solamente el aire, el fuego, el agua y la tierra, sino también ya algunos de los elementos modernos, como pueden ser el mercurio, el azufre, el plomo, que constituyen la triada alquímica básica, y cada uno está vinculado con uno de los originales 7 planetas que existían antes de que inventaran los telescopios modernos, ¿no? Y números que tienen mucho que ver con el conocimiento sagrado, como el número 7, ¿no? Los 7 maravillas del mundo, los 7 mares, yo qué sé, los 7 días de la semana, digo, para empezar, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con los planetas, y los planetas tienen que ver con el color, y todos tienen que ver, por supuesto, con estos elementos que constituyen pues ahora sí que las partes esenciales de la vida, es decir, las moléculas. Hoy en día sabemos que la molécula de la vida se llama ADN y no es muy distinta a otras moléculas fundamentales. Y hablando de moléculas, vamos a entrar, por ejemplo, a hablar de las proteínas, que también constituyen la vida, como puede ser la hemoglobina, que es la molécula principal que está en nuestra sangre. Y bueno, el nombre hemoglobina tiene que ver con un prefijo griego que tiene que ver con el color rojo, ¿no? O sea, cuando tenemos un moretón, se llama un hematoma. Y hemoglobina tiene que ver con eso. Y entonces también los glóbulos rojos, vamos a ver más adelante unas imágenes, se llaman eritrocitos y tienen que ver con el color rojo otra vez, ¿no? Por ejemplo, hay un país que se llama Eritrea, que está junto al Mar Rojo, es decir, es el país rojo. Bueno, voy a tratar de ser un poco más explícito más adelante. Entonces, todos estos, ustedes pueden ver aquí el símbolo del mercurio, por ejemplo, que tiene que ver, perdón, el azufre, es como una especie de símbolo femenino con unos cuernitos encima, y que están en la zona amarilla de nuestro diagrama que estamos viendo aquí. Entonces, el azufre es amarillo y así por el estilo, ¿no? El hierro es rojo, y el rojo tiene que ver con Marte, y Marte tiene que ver con el dios de la guerra, y así por el estilo. Entonces, todos, cuando nosotros vemos nuestro horóscopo, resulta que todos tenemos una piedra, que en este caso sería el oro, tenemos un astro, Marte, y un color que es el rojo, y así por el estilo, en todos los sentidos. Y esto tenía que ver con la medicina. Acuérdense ustedes que la medicina hace 200 años, antes de que inventaran las vacunas y los antisépticos, era un mundo prácticamente mágico. O sea, se está muriendo mi abuelita. ¿Y qué tiene? No sabemos qué tiene. O sea, vamos a pesarla, vamos a olerla, vamos a verle las pupilas, vamos a verle el color, vamos a tomarle el pulso. Y algunas personas hoy en día se siguen muriendo de una cosa que seguimos llamando con el signo del zodiaco. O sea, la gente se muere de cáncer. Y el cáncer que es, no sabemos, es un cangrejo, que es una constelación y que está presente desde la época de la prehistoria y que nadie sabe ni qué es. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Ok, aquí tenemos un asunto. Vemos otra vez una pintura de Rafael. Resulta que los artistas del pasado, del Renacimiento, por ejemplo, distinguían muy bien el dibujo del color. Es decir, el dibujo era una cuestión científica. Rafael, recordemos, era
fue contemporáneo a Leonardo da Vinci, y era también una especie de científico. Y el dibujo era una cuestión intelectual. O sea, los artistas tenían que aprender a dibujar y el color era una cosa intuitiva, pero también simbólica. O sea, no es gratuito que aquí la Virgen esté vestida de rojo. O sea, lo que está haciendo Rafael es seguir una serie de cánones. Y bueno, el caso está que aquí podemos ver que es una especie de dibujo coloreado. Es decir, el dibujo es una cuestión de casi científica del intelecto, muy preciso, muy cuidado, y posteriormente se rellenan con colores más o menos al ahí se va. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. En cambio, algunos pintores contemporáneos a Rafael decidieron que iban a sobreponer el color sobre el dibujo. Y aquí las líneas del contorno son casi invisibles. ¿A qué voy aquí? Resulta que el dibujo es producto, o se suponía que era producto del intelecto, y el dibujo, en este caso, es masculino. En cambio, el color, en francés, por ejemplo, es la couleur, es un elemento femenino. Y en épocas pasadas, no muy lejanas, lo femenino era lo contrario a lo intelectual. Hoy en día sabemos precisamente que eso no es verdad. Y que, pero durante siglos, especialmente en el occidente, es decir, en Europa, se consideraba que el color no se podía enseñar porque no era una cuestión intelectual, ni comprobable, ni científica, ni nada de esto. Entonces, los artistas florentinos como Rafael despreciaban a los artistas venecianos como Tiziano, a quien estamos viendo en este momento. Y entonces aquí la idea es que el color siempre tuvo que ver con estas cuestiones que dividen el mundo yo qué sé, en opuestos, es decir, lo femenino, lo masculino, lo luminoso, lo oscuro, lo positivo, lo negativo. Es más, cuando inventaron o descubrimos la electricidad, había algunos científicos, y los voy a poner entre comillas, que decían que había colores que tenían cargas eléctricas positivas y otros cargas eléctricas negativas. Y que había colores que podían sanar, ¿no? Había una cosa que se llamaba la cromoterapia y había colores que podían dañar. Y había otros que, bueno, por ejemplo, bueno, mucho me voy a referir a no solo a la medicina, sino a todas las ciencias que están apoyando a la medicina. Por decir algo, todo el trabajo que hacen los laboratoristas cuando someten a análisis la sangre o la orina o las heces y descubren una bola de cosas. Y entonces, por ejemplo, tenemos unos líquidos que cambian con el pH, que es el nivel de alcalinidad o de acidez de alguna sustancia, y se ponen o amarillos o azules o rojos, dependiendo del pH, y entonces, que tiene que ver con los niveles del hidrógeno que puedan tener estos materiales y que hacen que estos papeles o líquidos especiales, que en su mayoría están hechos a partir de líquenes que son susceptibles a cambiar de color de acuerdo al pH de las sustancias. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Ok, aquí tenemos nuevamente el esquema alquímico y tenemos colores que tienen que ver con las distintas sustancias
o elementos, como pueden ser el hidrógeno, que tiene que ver con el sol, ¿no? El helio, tienen que ver con el azufre, con el plomo, con el mercurio, etcétera. Algunas de estas sustancias son nocivas, es decir, son venenos. Si nosotros consumimos mucho sulfuro de arsénico, bueno, no sé si mucho, consumamos poco, nos podemos enfermar gravemente. También si consumimos mucho mercurio o mucho plomo. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen del infierno. Es decir, los artistas de la Edad Media y de los siglos subsecuentes, de los siglos XIV, XV, XVI, etcétera, muchas veces hicieron pinturas del infierno o del cielo o del purgatorio para, para gente muy creyente que consideraba que debían pues poner atención a esta situación, ¿no? Como podemos ver en el infierno, que es la parte inferior del cuadro, la gente está ahí, son los penitentes, ¿no? La gente está sufriendo, están siendo torturados, o algunos están quemándose, otros están amarrados y reciben o los está devorando del lado derecho el monstruo del inframundo, ¿no? Y resulta que todos estos colores que vemos en la parte inferior son colores venenosos, o sea, son rojos de cinabrio, blanco de plomo, amarillos de azufre, son puros colores venenosos, y en cambio arriba, donde está la tierra y el cielo, los colores son colores muy benignos, es decir, son colores hechos de cristales, hechos de piedras semipreciosas, ¿no? Como el azul, hecho de lapislázuli. O sea, los colores de abajo son colores que vienen de las entrañas de la tierra, que vienen de las minas, donde están muy cercanos al infierno. Y entonces, el oropimente, que es sulfuro de arsénico, el minio, que es óxido de plomo, el cinabrio, que es sulfuro de mercurio, son colores sumamente tóxicos y que tienen que ver con los benignos. Y en cambio se usan colores, como dije ya, mucho más benignos para pintar la parte superior del cuadro. Podemos ver la siguiente, por favor. Ahí está otro infierno. Este es increíble porque además está en la Ciudad de México, está en el Templo de la Profesa y se puede visitar, y es un cuadro impresionante. Del lado izquierdo tenemos a una enferma y por ahí aparece una mano peluda que se la va a llevar, y además vienen todos sus pecados y todas las razones de su enfermedad y lo que le espera es irse a este lugar espantoso donde están todas las cosas tóxicas. Y todo lo tóxico, otra vez, tiene que ver con los sentidos. Es decir, en el infierno se oyen ruidos, ahora sí que espantosos, ¿no? La gente llora y gime, y hay, yo qué sé, rechinan los dientes, y hay cadenas y llamaradas, etcétera. Hay fuego, o sea, hay cosas que nos pueden cegar, hay cosas hirviendo que nos pueden quemar, todo lo que tiene que ver con los sentidos, olor a azufre, olor a putrefacción, etcétera, ¿no? Y todo eso está en el infierno. Y en cambio en el cielo no hay sentidos, es decir, es la anestesia. Y en el cielo no hay olor, no hay ruido, al contrario, ¿no? Hay música, hay perfumes, hay todo lo que nos hace flotar en este lugar fantástico. Bien, vamos a ver la siguiente, por favor. Una más, por favor. Ok, entonces las farmacéuticas algunas tienen unos nombres, sus nombres legales,
que en muchos casos son fábricas de anilinas. ¿Eso qué quiere decir? Inventaron en el siglo XIX los colores sintéticos y la anilina es el añil artificial. La palabra añil, en portugués anil, y la anilina es su versión hecha en una fábrica, en un laboratorio. Y es una especie de azul artificial. Entonces, a la hora que hicieron estos colores, descubrieron que podían fabricar amarillos, que podían fabricar rojos, naranjas, violetas, etcétera, etcétera, algunos a partir de plantas, como la violeta de genciana. Y resultó que estos colores no los inventaron necesariamente para que un puñado pues, ¿cómo nos llamaremos? Un puñado de existencialistas nos dedicáramos a pintar cuadros, ¿no? Sino que tenían otros usos. Y uno de estos usos definitivamente es el antiséptico. Es decir, muchos de estos colores que se inventaron en el siglo XIX, a principios del siglo XX, eran fungicidas, antibacteriales, cicatrizantes, etcétera, ¿no? Entonces, el monocloruro de yodo, el mertiolate que estamos viendo en este momento, y por supuesto lo que he mencionado, violeta de genciana y muchos otros que son colores, tintes que tienen usos médicos, no solamente para curar o para prevenir las enfermedades, sino también en la investigación médica y científica. La siguiente, por favor. ¿No? Ahí tenemos monocloruro de yodo, por ejemplo, ¿no? La siguiente. La violeta de genciana, en este caso para pintar el pelo, ahora que está de moda el pelo de colores. Son colores bellísimos que no son producidos para que los usemos los artistas. O sea, los artistas debemos emplear el 0.00001% de la producción anual de violeta de genciana en el mundo. En cambio, sí se utiliza mucho más para cuestiones que tienen que ver con la salud, principalmente. La siguiente. Entonces, yo por curioso, un día me puse a leer qué tenía la Listerine que utilizo como enjuague bucal y resulta que tiene una cosa que se llama tinte azul número 1. Entonces lo busqué en internet y es este color típico de la que vemos casi en el centro, del lado izquierdo, que es la Listerine común y corriente, que es azul, y ese azul no sirve para nada. Es decir, no es fungicida, no es antibacterial, no cura el COVID, ni cura nada de nada. Ese azul nada más es una cuestión comercial. O sea que tenemos la idea, es una idea cultural, de que ese producto es más, yo qué sé, más antiséptico que los que son de otros colores. Entonces hay gente que prefiere el Listerine amarillo, que le recuerda al yodo, otros que prefieren el verde, que quizás es más, que tiene que ver con la, yo qué sé, con la hierbabuena, y hay gente que toma Listerine morada, que dice aquí que es para un cuidado total. Todo esto es una cuestión comercial, no tiene nada que ver con los activos que tienen estos productos. O sea, sí tienen alcohol y sí tienen otras sustancias químicas que sí combaten las bacterias y que no tienen nada que ver con el color. Vamos a ver la siguiente, por favor. ¿No? También una amiga que vivió en México muchos años dice, wow, conseguí Pinol, un detergente mexicano, y alguien me lo recomienda y sus amigos holandeses dijeron, eso se ve súper tóxico, yo no se lo pondría en piso de madera ni por equivocación, y entonces lo que tiene es una enorme cantidad de colorante, y yo compro otro producto que como es morado, según yo, está hecho de lavanda y se huele rico, pero ni
tiene lavanda ni nada, es pura pintura, ¿no? Como nos dijeron de niños, no coman congeladas de la calle, porque son puro agua con pintura. Y eso es lo que son estos productos. Pero ese verde nos da la sensación de un aroma que tiene que ver con el bosque, y que entonces en el bosque el aire es más puro, y entonces nos imaginamos que nuestra casa va a ser purificada si le echamos un líquido de verde eléctrico, ¿no? Que más tóxico, parece más tóxico que cualquier otra cosa. Bueno, vamos a ver la siguiente, por favor. Entonces, resulta que en las células, en los núcleos de las células, hay bueno, no son organelos, son grupos de moléculas de ADN que resulta que se tiñen con gran facilidad, más que otras componentes de las células. Y los científicos, cuando los lograron teñir e identificar en los microscopios, los llamaron cromosomas. Y cromos es color, ¿no? En griego. Entonces, tiene que ver, el nombre tiene que ver con que se tiñen con cierta facilidad y los podemos ver en un microscopio más o menos convencional. Entonces, estos son cromosomas. Vamos a ver la siguiente, por favor. Y aquí están los eritrocitos, que son nuestros glóbulos rojos. Y los glóbulos blancos, la siguiente, por favor, son los leucocitos. Y otra vez, el nombre tiene que ver con los colores, o sea, leucos en griego tiene que ver con el blanco y con el amarillo. Y bueno, pues vamos a ver una imagen más, por favor. Entonces, nuevamente, los médicos del pasado, los científicos del pasado, que no estaban agrupados como hoy, es decir, eran gente mucho más versátil. O sea, hoy los odontólogos no saben curar pústulas, por decir algo. O sea, el barbero de la Edad Media, que sacaba muelas, cortaba el pelo, también soldaba huesos y también aplicaba sangrías y también curaba heridas, cauterizaba heridas, etcétera. O sea, estas personas del pasado tenían un conocimiento mucho más amplio, si no tan especializado como en nuestros tiempos. Y este es un diagrama de los 4 humores que tienen que ver con los 4 elementos que componían el mundo, ¿no? Y entonces el cuerpo humano tenía una cantidad de flema, una cantidad de bilis negra, una cantidad de sangre que era roja y otra cantidad de lo que se llama el cólera. O sea, claro, cólera tiene que ver con el humor en sí. Y entonces cada uno de estos tenía un color y cada uno de estos tenía una propiedad que aquí los podemos ver. Vemos un zodiaco, ¿no? Entonces, 3 son 12 signos zodiacales, 3 son sanguíneos, 3 son flemáticos y así por el estilo, ¿no? Y las temperaturas, lo frío, lo caliente, lo positivo, lo negativo, lo femenino, lo masculino, y todo esto tenía que ver con la medicina en sus orígenes, es decir, bueno, es que hasta la fecha, o sea, uno tiene temperatura y si está uno muy frío, está en problemas, si está uno muy caliente, está en problemas, y los colores de la orina, los colores de las heces, los olores, todos los sentidos se aplican, pero hoy en día se les ha dado un fundamento científico, es decir, cuando la gente tiene COVID o tiene gripe, resulta que el cuerpo tiene que producir ciertas sustancias y tiene que fluir más rápido la sangre, por lo tanto se sube la temperatura, se dilatan las arterias, etcétera, etcétera, ¿no? Se nos ponen los ojos rojos y llorosos,
Y todo esto tiene un fundamento científico. Antes que la ciencia no estaba tan desarrollada, resulta que, bueno, estaba uno muy sanguíneo, o sanguíneo, como se diga, o muy flemático, o muy colérico, etcétera, etcétera, y eso explicaba los ojos irritados y no explicaciones más comprensibles hoy en día, como puede ser, mira, lo que pasa es que se están dilatando tus vasos sanguíneos para que fluya más rápido, yo qué sé, los anticuerpos que produces, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues creo que con eso podemos concluir. Yo creo que ya más ideas ya no me vienen a la mente y espero que les haya sido interesante y no muy largo. Creo que fue muy largo. Gracias. Le damos las gracias al doctor Arturo Rodríguez Dorin y muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Los esperamos en las siguientes actividades de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Hasta luego.